Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. ¿Sí está? Aquí no debe estar. Borregar de los Santos Lorena. Bellicia Rosique Pascual. Beltrán Tenorio Armando. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. ¿Sí está? No. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enríquez. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Juárez Córdoba Almarrosa. ¿Estaba la señora o no? Limón Córdoba Idalia. Yergo León María de la Cruz. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando, presente. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. ¿Alterio sí estaba? Oh. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Selván García Jesús. Soler Lanz Solás María. Ya está, ya está. Somellera Pulido Agustín. Olín Barjau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Selván ya está. ¿Cómo se llama? Peralta Fósil. Rosas no lo veo. La Cruz. Yergo León. Yergo León Mariano. Juárez Córdoba Almarrosa, igual ahí está. Alda llega después. ¿Ah, Luis Felipe? Ah, bueno. Bueno, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Gobernador. Asistencia y 6 inasistencia. Hay quórum diputado presidente con 28 asistencia y 6 inasistencias. Gracias, diputado. Solicito al diputado secretario que justifique las inasistencias de los diputados Julio Alonso Manzano Rosas, Idalia Limón Córdoba, Javier Calderón Mena, Óscar Castillo Moa, Alberto de la Cruz Pozo y Jaime Córdoba Hernández. Asimismo, encomienda. Perdón, secretario. Asimismo, y con fundamento en los artículos 25, fracción 13ª y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para el desarrollo de la presente sesión se nombra al diputado. Permítame, diputado secretario. ¿Va bien? Sí, se nombra al diputado Armando Beltrán Tenorio como vicepresidente en virtud de la ausencia del titular, por lo que le pedimos al diputado pase a ocupar el lugar de la vicepresidencia. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 10:47 del día 9 de noviembre del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Se integra esos trabajos del diputado Óscar Castillo Moa. Solicito a la diputada prosecretaria de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 9 de noviembre del año 2012. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2012. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Informe al Pleno sobre el reingreso a sus funciones de la diputada propietaria Elda María Yeguas Mitia para los efectos legales y administrativos a que haya lugar y admisión de su reingreso. 7. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada Lorena Beauregard de los Santos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. 7.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada Lorena Beauregard de los Santos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco presenta iniciativa ante el Honorable Congreso de la Unión para reformar el párrafo tercero del artículo 71 constitucional en materia de iniciativas de trámite preferente. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Manuel Antonio Ulín Barjau, de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, maestra Deyanira Camacho Javier, a fin de que implementen estrategias para difundir el Acuerdo 286 y su diverso 328 de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 30 de octubre del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que en un mayor número de ciudadanos que han adquirido conocimiento en forma autodidacta
puedan lograr sus certificados, constancias, diplomas y o títulos profesionales con el objetivo de acceder a los mercados laborales, obtener mejores salarios y prestaciones económicas, pero sobre todo mejorar su calidad de vida. 7.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Óscar Castillo Moa de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal, así como al director general del Centro SCT Tabasco, para que en su ámbito de competencia y atribuciones realicen las acciones necesarias para que procedan a la reparación de los muros que se encuentran destrozados y en malas condiciones en el tramo Villahermosa-Macultepec. De igual manera, para que se recojan los muros tendidos sobre la vía pública, así como para que se proceda a la nivelación respectiva del tramo carretero Villahermosa Frontera a la altura de la ranchería El Espino, municipio de Centro Tabasco. 8. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 8.1. Lectura, discusión, aprobación de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado se adhiere al punto de acuerdo emitido por la 6ª legislatura a la Asamblea del Distrito Federal y en consecuencia se exhorta a los 500 diputados y 128 senadores integrantes del Congreso de la Unión, a los integrantes de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a los legisladores, integrantes de los congresos locales de los 30 estados restantes, por conducto de sus respectivas mesas directivas, así como a los titulares de los órganos técnicos y administrativos de dichos poderes legislativos, para que los interesados de manera expresa y o por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos ante la dependencia o entidad competente de sus respectivas entidades federativas. 9. Informe al Pleno para la determinación correspondiente respecto de un dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Salud Pública de esta 60ª legislatura. 10. Asuntos generales. 11. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada prosecretaria. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día que se acaba de dar lectura. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputado. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 7 de noviembre del año 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura, en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para su aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la aprobación del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 7 de noviembre
del año en curso ha sido aprobado por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 7 de noviembre del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito a la diputada prosecretaria de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 9 de noviembre del año 2012. 1. Oficio remitido por el Senado de la República, por el que informa que el senador René Juárez Cisneros fue nombrado presidente de la Comisión de Desarrollo Regional para la 62ª legislatura. 2. Copia del oficio remitido por el licenciado Jesús Antonio Centella de Dios, coordinador de Seguridad y Operación Logística, que da contestación al oficio número HCOM 197-1-2012. 3. Oficio número 1358-12, 2DP, remitido por el H. Congreso de Chihuahua, por el cual adjunta copia del acuerdo número 534-2012, 2DP. Asimismo, solicitan la adhesión por parte de esta legislatura en su caso. 4. Oficio remitido por el gobernador del Estado, por el que en atención al oficio presentado por el ciudadano Arturo Núñez Jiménez en su calidad de gobernador electo, solicita a esta legislatura se realicen las medidas necesarias para que la sesión solemne que debe llevarse a cabo el día 31 de diciembre del año en curso, en la que el gobernador electo rendirá la protesta de ley, se traslade el recinto legislativo al centro de convenciones ubicado en esta ciudad. 5. Oficio remitido por el doctor Rodolfo Campos Montejo, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, por el que solicita a este H. Congreso se sirva a fijar fecha y hora para que dicho servidor público rinda el informe del Estado que guarda la Administración de Justicia en Tabasco correspondiente al año en curso. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada. Comunico a la Asamblea que se incorpora a esos trabajos el diputado Javier Calderón Mena. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura la diputada prosecretaria es el siguiente. Por lo que se refiere al oficio remitido por el Senado de la República, esta soberanía se da por enterada. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. En relación a la copia del oficio remitido por el licenciado Antonio Centella de Dios, coordinador de Seguridad y Operación Logística de este H. Congreso, relacionado con el número de oficio HCE-DJMP-253-2012, esta soberanía se da por enterada y se ordena sea agregado a su respectivo expediente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En relación al oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, esta soberanía se da por enterada. Túrnese a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 17ª, inciso A, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En cuanto al oficio presentado por el ciudadano gobernador del Estado, por el que en atención al oficio presentado por el ciudadano Arturo Núñez Jiménez en su calidad de gobernador electo, solicita a esta legislatura se realicen las medidas necesarias para que la sesión solemne que debe de llevarse a cabo el 31 de diciembre del año en curso, en la que el gobernador electo rendirá la protesta de ley, se traslade al recinto legislativo, al centro de convenciones ubicado de esta ciudad. Esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso C, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Por último, en lo concerniente a la solicitud peticionada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, esta soberanía se da por enterada y en consecuencia se señalan las 11 horas del día 4 de diciembre de los corrientes para que en una sesión solemne dicho servidor público rinda el informe del Estado que guarda la Administración de Justicia de Tabasco, correspondiente al año en curso,
Asimismo, se ordena hacer del conocimiento a través de oficio al funcionario citado con anterioridad para los efectos pertinentes. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es el relacionado con el informe al Pleno sobre el reingreso a sus funciones de la diputada propietaria Elda María Yerguas Mitia, por lo que solicito al diputado secretario de lectura del escrito presentado por la diputada. Villahermosa, Tabasco, a 7 de noviembre de 2012. Sé diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado, presente. En mi carácter de diputada propietaria, cargo para el que en términos del artículo 13 y 19 de la Constitución local fui electa, me permito comunicar a esa presidencia que a partir de esta fecha me reintegraré a mis funciones de legislador en la 60ª legislatura para los efectos legislativos, legales y administrativos a que haya lugar. En virtud de lo anterior, solicito que a partir de ese día se dé por concluida la licencia al cargo que me fue otorgada con fecha 31 de enero del año 2012 por la Comisión Permanente y la conferida por el Pleno el pasado 13 de febrero del año que transcurre. Por lo expuesto, solicito se le comunique mi reingreso al diputado suplente Edgar Daniel Cano Gómez para su conocimiento y efectos. Por otro lado, y dada mi filiación partidista, solicito a su vez mi ingreso de nueva cuenta a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de la que he formado parte desde el inicio de esta legislatura. Atentamente, diputada Elda María Yergo Asmitia. Gracias, diputado. En virtud del contenido del escrito a que se le ha dado lectura, solicito al diputado secretario someta a la consideración de este órgano si es de aprobarse la solicitud de reingreso mencionada. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno si es de aprobarse el reingreso de la legisladora propietaria Elda María Yergo Asmitia a partir de la fecha que indica su escrito. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Informo a la presidencia el reingreso de la legisladora propietaria Elda María Yergo Asmitia a partir de la fecha que indica en su respectivo escrito ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, diputado. En virtud de haber sido aprobado el reingreso de la diputada Elda María Yergo Asmitia, se tiene por reincorporándose a sus funciones y trabajos legislativos para todos los efectos legales como diputada de esta 60ª legislatura a partir de la fecha en que se menciona en su respectivo escrito, contando su asistencia a esta sesión en virtud de haber rendido protesta con anterioridad, por lo que se ordena que se comunique mediante oficio lo conducente al diputado suplente, a la Junta de Coordinación Política y a las áreas técnicas y administrativas de este H Congreso del Estado para su conocimiento y efectos correspondientes. Se instruye al oficial mayor a realizar los trámites pertinentes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la voz a la diputada Lorena Beauregard de los Santos de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Con su permiso, diputado presidente. En mi carácter de legisladora local, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 71 y 72, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, presento a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto en la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. Primero, que el 9 de agosto del 2012
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del cual se incluye una reforma a la fracción segunda del artículo 35 de nuestro ordenamiento supremo, el cual refiere el derecho de los ciudadanos de solicitar el registro como candidatos independientes a los diversos cargos de elección popular. El artículo tercero transitorio del citado decreto establece que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus legislaciones secundarias derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 1 año, contando a partir de su entrada en vigor. En este tenor, el 6 de septiembre de la presente anualidad, la diputada Marcela de Jesús González García presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso una iniciativa que reforma la fracción primera del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que busca, en relación con la mencionada reforma a la fracción segunda del artículo 35 de la Carta Magna, armonizar la legislación local en materia de candidaturas independientes, que en atención a lo que refiere el artículo tercero transitorio del referido decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución General de la República en materia política, cierto es que debe armonizarse nuestra Constitución local en los mismos parámetros que la del ámbito federal, pero también es necesario, en atención a nuestro propio decreto, que el Poder Legislativo local realice todas las adecuaciones a la legislación secundaria que resulten necesarias. Tal es el caso de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. Segundo, que bajo ese tenor, la presente iniciativa tiene por objeto incluir dentro del título segundo denominado de la participación de los ciudadanos en las elecciones, capítulo único de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la regulación de candidaturas independientes. Con ello, se busca que los ciudadanos aspiren a un cargo de elección popular bajo la modalidad de independientes, que cumplan con los requisitos mínimos que permitan a la autoridad electoral contar con los elementos suficientes para su debido registro, como es el caso de un porcentaje de respaldo de la ciudadanía que se ubique dentro del territorio estatal para el caso de candidaturas a gobernador, un porcentaje de respaldo de la ciudadanía que se ubique dentro del territorio municipal en caso de que pretendan registrar planillas para la conformación de ayuntamientos y un porcentaje de respaldo de la ciudadanía que se ubique dentro del distrito electoral en caso de que aspiren a una diputación local. Preciso es señalar que la iniciativa contempla también la regulación del origen de los recursos con el que los ciudadanos de forma independiente contarán para las campañas políticas, así como la obligación de justificar los gastos y transparentarlos, de la misma manera contemplando las sanciones si se exceden en estos o si los recursos con los que cuenten son de origen lícito. Para ello, se les iniciará los procedimientos y se aplicarán las sanciones que para tales efectos establece la legislación en iguales circunstancias que las agrupaciones políticas, partidos políticos y candidatos de estos. Debido a ello, se establece que deberán hacer del conocimiento del órgano electoral que corresponda el listado de las personas que conformen su comité de organización y financiamiento, señalando de forma puntual las funciones de cada uno de ellos, así como su domicilio oficial. Se establece también que las candidaturas independientes cuenten con un emblema y colores con los que se pretenda contender en el proceso local que corresponda, mismos que no deberán ser análogos a los partidos políticos o agrupaciones políticas locales con registro ante el instituto. Se contempla también que las candidaturas independientes, para efectos de su registro, deberán presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la plataforma electoral con la que deberán ser postulados o las ofertas electorales
dentro del proceso electoral en que pretendan participar. Tercero, que la 60ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado de Tabasco advierte que la participación ciudadana en los procesos políticos electorales no debe ser menguada bajo ninguna circunstancia. El derecho humano de votar y de ser votado debe ser defendido y garantizado en todas las circunstancias, es decir, debe ser impulsado por las candidaturas independientes para todos aquellos que estimen que esa modalidad de participación electoral es la pertinente para aspirar a diversos cargos de elección popular. Pero también hay que respaldarla desde la legislación a todos aquellos que afirmen que los ciudadanos organizados bajo las modalidades de agrupaciones políticas locales y en su caso de partidos políticos locales debidamente registrados son los mecanismos idóneos para conformar el poder público. Atento a ello, la presente iniciativa busca que la participación ciudadana organizada también tenga verdaderas garantías de respeto al derecho humano garantizado en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, con el objeto de dar claridad al proceso de creación de un partido político local, se inserta el enunciado agrupación política local en sustitución de organización social. Ello en razón de que la propia ley define a las agrupaciones políticas locales como organizaciones sociales. También se modifican los plazos para la solicitud de registros como partidos políticos locales, considerando que esto permitirá a las agrupaciones políticas locales debidamente constituidas solicitar su registro como partido político local un año antes de la elección y no solo en la de gobernador como actualmente sucede, y poder participar en las elecciones inmediatas previo al registro de que se trate. De esta manera, tendrá todo un año para poder difundir su existencia y hacer el trabajo partidario que se requiera, para que llegada la etapa del inicio del proceso electoral, cuente con los antecedentes existentes y la existencia previa para difundir sus postulados con la ciudadanía, por medio de los medios publicitarios o propagandísticos que estime pertinente y participar en las elecciones sin improvisaciones ni ocurrencias políticas. Con la iniciativa también se propone derogar el requisito que exige a los ciudadanos el tener y tener que comprobar un año previo de actividades políticas y que, hecho esto, puedan obtener el registro como agrupación política local. Por todo lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracciones primera, 16, 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que otorgan facultades a este Congreso para expedir leyes para la administración del Estado, planeando su desarrollo económico, social y para legislar de acuerdo a las facultades concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforman los artículos 5, 45, 49, 54, se adicionan los artículos 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquis, 5 sexies y se deroga la fracción segunda del artículo 54, todos de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Título segundo de la participación de los ciudadanos en las elecciones, Capítulo único, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Artículo 5. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar los órganos de elección popular del Estado y de los municipios. Artículo 5 bis. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Artículo 5, ter. En los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes o por conducto de los partidos políticos a los distintos cargos de elección popular, previo cumplimiento de los requisitos, condiciones y términos que determinen esta ley y demás ordenamientos jurídicos.
Para el caso de candidaturas independientes, además de la de gobernador, solo se podrán registrar fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos. Artículo 5, cuater. Para la procedencia del registro, los ciudadanos que pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular deberán comunicarlo al Consejo Estatal por lo menos 60 días antes del inicio del plazo del registro de la candidatura a que se aspire, debiendo acreditar los requisitos estipulados en el artículo 5 quinquies de esta ley. Artículo 5 quinquies. En caso de que un candidato independiente que resulte triunfador hubiera excedido sus gastos máximos de campaña correspondiente, se le aplicarán las sanciones de conformidad con lo establecido en la ley y las demás disposiciones aplicadas. Artículo 5 sexies. Los ciudadanos que de manera independiente pretendan ser candidatos deberán acompañar a la solicitud de su registro en el órgano electoral respectivo los siguientes requisitos. Primero, relación que contenga el nombre, domicilio, clave de elector y firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos que respalden dicha candidatura en la demarcación correspondiente, haciendo constar mediante fe notarial de acuerdo a lo siguiente. Inciso A. Para gobernador del Estado, dicha relación deberá tener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% del padrón electoral correspondiente a todo el Estado, con corte al 31 de diciembre del año previo a la elección de que se trate. Para la fórmula de diputados de mayoría relativa, dicha relación deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 5% del padrón electoral correspondiente al distrito electoral de que se trate, con corte al 31 de diciembre del año previo a la elección. Para la elección de planillas de ayuntamientos, dicha relación deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 8% del padrón electoral correspondiente al municipio de que se trate, al corte del 31 de diciembre del año previo a la elección. Segundo, la relación de integrantes de su comité de organización y financiamiento, señalándose las funciones de cada uno y el respectivo domicilio oficial, el emblema y colores con los que pretendan contender en el caso de aprobarse el registro, mismos que no deberán ser análogos al de los partidos políticos o agrupaciones políticas con registro ante el instituto. Cuarto, presentar la plataforma político-electoral y, quinto, el monto de los recursos que pretende gastar en la campaña y el origen de los mismos. Artículo 45. Para constituir un partido político local, la agrupación política local interesada notificará este propósito al Instituto Estatal durante el mes de mayo del año anterior a la elección de que se trate, a partir de que la mencionada notificación a la agrupación interesada deberá informar mensualmente al Instituto Electoral el origen y destino de los recursos que tenga para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del registro legal, y realizarán los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en la ley, artículo 41 de esta ley. Artículo 49. El Consejo Estatal, con base en el proyecto de dictamen de la Comisión, dentro del plazo máximo de 60 días naturales, contando a partir de la fecha que se realicen las solicitudes de registro, resolverá lo conducente y notificará en forma personal a la organización interesada. Artículo 54. Primero, contar con un mínimo de 8,000 afiliados en la entidad que no estén afiliados a otro partido político y con un órgano directivo de carácter estatal, además de tener delegaciones en cuando menos 10 distritos electorales. Artículo 2, se deroga. Tercero, los interesados deberán presentar durante el mes de junio del año siguiente a la elección de que se trate
junto con su solicitud de registro y la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que en su caso señale el Consejo Estatal del Instituto. El Consejo Estatal, dentro del plazo máximo de 60 días naturales, contando a partir de la fecha en que se realicen las solicitudes de registro, resolverá lo conducente. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, diputada Lorena Boregar. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien. La iniciativa de decreto a que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción tercera, inciso A, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico o presupuestario de fecha 7 de enero de 2010, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se informa al Pleno que se integran a estos trabajos los diputados Alberto de la Cruz Pozo y Jaime Hernández Córdoba. Asimismo, se les concede permiso para ausentarse de esta sesión a los diputados Juan José Peralta Fósil y Bernardo Barrada Ruiz. Se le concede nuevamente el uso de la voz a la diputada Lorena Beauregard de los Santos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Gracias, diputado presidente. El asunto es una iniciativa de decreto por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco presenta ante el Honorable Congreso de la Unión para reformar el artículo tercero, para reformar el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución en materia de iniciativas preferentes. Durante más de 94 años de vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se mantuvo esta incolume. Su artículo 71, relativo a la competencia para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, que facultaba única y exclusivamente al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para iniciar procesos legislativos. No fue sino hasta el 17 de agosto del 2011 en que se publicó la primera reforma al artículo 71 constitucional para establecer que el procedimiento parlamentario en el trámite de las iniciativas se sujetarán a las disposiciones de la ley del Congreso y reglamentos respectivos y ya no al caduco reglamento del diario de los debates. La segunda y última reforma del artículo 71 constitucional fue más profunda. Su texto, en vigor desde el pasado 10 de agosto del 2012, amplió la facultad de iniciativa a un porcentaje de ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de los electores, lo que se conoce como iniciativa popular. Así también estableció el trámite preferente hasta 2 iniciativas que el presidente de la República presente el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, o señalar con tal carácter hasta que 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando éstas estén pendientes de dictamen. El texto original del artículo 71 constitucional fue el siguiente. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República. Segundo, a los diputados y senadores
al Congreso de la Unión. Tercero, a las legislaturas de los estados. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión. Las que presentarán los diputados o los senadores, que se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de los debates. El texto del artículo 71 constitucional, con motivo de la primera reforma a la parte final de su segundo párrafo, fue el siguiente. Artículo 71. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o senadores se sujetarán a los trámites que designe la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos. El texto vigente del artículo 71 constitucional, con motivo de la segunda reforma de su párrafo segundo y la adición de los párrafos tercero y cuarto, es el siguiente. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter a 2 que hubieren presentado en periodos anteriores. Cuando estén pendientes de dictamen, cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Diputados de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno, en caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de origen. Al respecto, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. No podrá tener carácter de preferente las iniciativas de adición o reformas a la Constitución. En ejercicio de dicha facultad, para los efectos del trámite preferente, el 1 de septiembre de este año, el ciudadano presidente de la República presentó ante el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos una iniciativa de ley a la Ley Federal del Trabajo, la que está siendo tramitada preferentemente por ambas cámaras del Congreso de la Unión y que el día de ayer, por cierto, fue aprobada. Con motivo de la figura de la iniciativa para trámite preferente, los legisladores del Congreso Federal presentaron una iniciativa de reforma constitucional al artículo 71 para facultar a los diputados y a los senadores al Congreso de la Unión, en acuerdo entre los grupos parlamentarios, para contar con el trámite preferente a las iniciativas que al respecto presenten, como establece el texto vigente de dicho precepto en nuestra Carta Magna. Como puede observarse, los órganos del Estado competentes para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión son el Ejecutivo Federal, los miembros de ambas cámaras del Congreso de la Unión y los poderes legislativos de los estados que conforman el Pacto Federal. En este tenor, dichos órganos estatales debemos de contar con las mismas e iguales facultades y preferencias en franca observancia con la división de poderes o funciones que, al decir de Wilfrid Steffy en el estudio La división de poderes en un Estado de Derecho democrático pluralista, se divide, entre otras categorías, en el horizontal o división clásica tripartita y vertical o federativa. Esto es,
en sus 3 órdenes y en sus 3 niveles de gobierno. En este tenor y bajo el marco constitucional que nos rige, ningún poder, como tampoco ningún nivel de gobierno, puede estar por encima de otro. Nuestro presidencialismo no es a ultranza, pues se encuentra acotado constitucionalmente, por lo que es antidemocrático y contrario al principio constitucional de igualdad, que solamente el presidente de la República cuente con el beneficio de presentar iniciativas con trámite preferente, ya que debe extenderse a los demás órganos del Estado que cuenten con las facultades de iniciativa ante el Congreso de la Unión. Por esas consideraciones, estimamos que en igualdad de circunstancias, los legisladores de los estados también debemos de contar con la posibilidad de presentar iniciativas que deban ser tramitadas preferentemente, en el entendido de que siendo 31 congresos estatales, deberemos ponernos de acuerdo las legislaturas locales para presentar tales iniciativas. Por lo que en caso de que hubieren varias propuestas, la mayoría de las legislaturas deberemos decidir cuáles serían las que se presenten en el trámite de preferente ante el Congreso de la Unión. Como ya se ha dicho en líneas anteriores, de conformidad con lo que establece en el vigente artículo 71, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También corresponde a las legislaturas de los estados el derecho de iniciar leyes o decretos, facultad que en el caso se ejercita para los efectos de que el poder reformador de la Constitución, también denominado como constituyente permanente, en términos del numeral 135 de ese mismo ordenamiento supremo, reforme el propio artículo 71 de la Ley Fundamental para que las legislaturas estatales contemos con la facultad de iniciativa de trámite preferente, tal y como lo tiene hoy el presidente de la República. En virtud de todo lo anterior y en razón de que el H. Congreso del Estado de Tabasco está facultado para expedir decretos de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expide el siguiente decreto. Artículo único. La 60ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco presenta iniciativa ante el Honorable Congreso de la Unión para reformar el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Decreto. Artículo único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, primero, al presidente de la República; segundo, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión; tercero, a las legislaturas de los estados; y cuarto, a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República, así como la mayoría de las legislaturas de los estados, podrán presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con el carácter hasta 2 que hubieren presentado en periodos anteriores cuando éstas estén pendientes de dictaminar, como sería el caso de la reforma a la ley del sector eléctrico que la 60ª legislatura presentó al Congreso de la Unión y que está enlatada en la Comisión de Hacienda. Cada iniciativa
deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. No podrá tener carácter de preferente las iniciativas, adiciones o reformas a la Constitución. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Transitorios del decreto. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Segundo, remítase a la brevedad la iniciativa correspondiente que contiene en el presente decreto al Honorable Congreso de la Unión para el trámite legislativo que en derecho corresponda. Tercero, de igual forma, remítase copia autorizada de este decreto a los honorables congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su conocimiento y, en su caso, adhesión al mismo. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Se instruye al oficial mayor a realizar los trámites correspondientes. Se hace del conocimiento del Pleno que se integra en esos trabajos la diputada Idalia Limón Córdoba. Se le concede el uso de la voz al diputado Manuel Antonio Ulín Barajau, de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva por este mes de noviembre. Compañeras y compañeros legisladores, público asistente, medios de comunicación. Buenos días. En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 28, párrafo segundo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Educación del Estado para que se le dé amplia difusión al Acuerdo 286 y su diverso 388 a fin de que un mayor número de ciudadanos que adquirieron conocimientos en forma autodidacta puedan obtener un certificado, diploma o título profesional que les permita una mayor oportunidad para acceder a mejores ingresos dentro del mercado laboral al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, el Diario Oficial de la Federación publicó el 30 de octubre del año 2000 el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública 286, en donde se establecen los lineamientos que señalan los criterios y normas generales a que estará sujeta la revalidadización de los estudios que ciudadanos mexicanos realizaron en el extranjero y a la equivalencia de los mismos. De la misma manera, el acuerdo se manifiestan los procedimientos por los cuales se acreditan los conocimientos adquiridos en los niveles educativos y grados escolares en forma autodidacta.
Segundo, el mencionado acuerdo 286 en su segunda parte manifiesta que aquellos ciudadanos que por situaciones de índole familiar, económicas o por enfermedades no hayan podido cursar estudios de bachillerato y de nivel superior, pero que hicieron el esfuerzo de agenciarse conocimientos suficientes, ya sea porque estudiaron por su cuenta, apoyados por un familiar o sus padres, los instruyeron en casa, aun cuando estas personas no asistieron a un centro de estudios con reconocimiento oficial, podrán acceder a un certificado de estudios acorde con sus conocimientos, siempre y cuando comprueben ante la autoridad competente poseer los conocimientos suficientes para hacerse acreedores a tal documento. Tercero, cabe señalar que en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, es el organismo encargado de la evaluación de los mismos, realizándolo en dos fases. La primera consiste en un examen general de conocimiento y habilidades intelectuales, incluyendo información referente al mundo que lo circunda. La segunda está basada en una prueba de comprensión de textos, así como de expresión escrita. Cuarto, en el mencionado acuerdo también se señala la oportunidad que se le brinda a los adultos que por muchos años han desempeñado funciones de una profesión sin tener título alguno, pero sin embargo han adquirido importantes conocimientos, aprendizajes y mucha experiencia que los avala laboralmente, como si realmente hubiesen cursado una carrera universitaria o tecnológica, haciéndoles acreedores a un título profesional y la obtención de la cédula profesional correspondiente, esto de acuerdo a lo previsto en el artículo 64 de la Ley General de Educación, que señala que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de su titular, establecerá mecanismos y procedimientos por medio de los cuales se expedirán títulos o certificados según convenga adquirirlos en forma autodidacta o por la experiencia laboral. Quinto, al respecto, es sumamente importante destacar que las carreras que pueden acreditarse mediante el Acuerdo 286 son odontología, pedagogía, turismo, medicina general, medicina veterinaria, psicología, químico, farmacobiólogo, contaduría, licenciado en Derecho, ciencias farmacéuticas, comercio, negocios internacionales, contaduría, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, ingeniería en software, ingeniería agronómica, ingeniero civil, enfermería, entre otras. Sexto, este acuerdo entró en vigor el 31 de octubre del año 2000 y a pesar de que ya tiene 12 años vigentes, es muy poco conocido por la mayoría de la población, aunque en otros estados ha dado magníficos resultados, pues ha beneficiado a muchos mexicanos que hoy gozan de un título certificado gracias a la cultura del esfuerzo o su experiencia laboral, por lo que se hace necesario que la Secretaría de Educación Estatal dé mayor difusión a este acuerdo a través de los medios masivos de comunicación con que cuenta el Estado. Con este acuerdo, muchos jóvenes y adultos autodidactas que aspiran a obtener un título o un certificado profesional podrían cumplir su propósito y acceder al mercado laboral obteniendo mejores empleos y por supuesto mejores salarios y prestaciones. Por lo que anteriormente expuesto, me permito presentar respetuosamente el siguiente punto de acuerdo. Único, la Cámara de Diputados, en pleno uso de sus atribuciones, exhorta a la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, maestra Deyanira Camacho Javier, a fin de que implementen estrategias para difundir el Acuerdo 286 y su diverso 328 de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 30 de octubre del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que un mayor número de ciudadanos que han adquirido conocimientos en forma autodidacta puedan lograr sus certificados, constancias, diplomas y
o títulos profesionales con el objetivo de acceder a los mercados laborales, obtener mejores salarios y prestaciones económicas, pero sobre todo mejorar su calidad de vida. Único, se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios en el envío a sus destinatarios del presente exhorto. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Manuel Antonio Ulín Barjau. Gracias. La propuesta con punto de acuerdo presentada se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción octava, inciso A, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la voz al diputado Óscar Castillo Moa, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, público en general, medios de comunicación. Diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. El suscrito diputado Óscar Castillo Moa, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 28, segundo párrafo, 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 31, fracción A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Que en los últimos meses se han registrado diversos accidentes en la vía federal Villahermosa Frontera, en donde se han perdido vidas humanas y cuantiosos daños materiales, principalmente en el tramo carretero que comprende Villahermosa-Macultepec, y que por esta vía federal que conecta con el sureste mexicano transitan diariamente cientos de personas, automovilistas, camiones de carga, de transporte y motociclistas que sortean la vida al transitar por el tramo carretero Villahermosa-Macultepec, o a pesar de un carril a otro, ya que los muros de contención que dividen las dos vías se encuentran deterioradas, separados y desordenados por los accidentes que han ocasionado en esta peligrosa zona. Además, cientos de personas que viven en los poblados, rancherías y comunidades circunvecinas que por diversas causas tienen la necesidad de trasladarse a otro lugar, se juegan la vida diariamente, ya que los muros que separan a los carriles de circulación se encuentran separados y destrozados, inclusive sobre las propias vías regados, lo que origina que, aprovechando los espacios, los transeúntes motociclistas, ciclistas y animales de carga cruzan de un carril a otro, poniendo en riesgo su vida y desde luego la de los conductores que tienen la necesidad de circular por esta carretera federal, dado que interpectivamente se aparecen en medio de los dos carriles a los vehículos que circulan por la zona, ocasionando accidentes. Además que los transeúntes de la zona cuentan con varios puentes peatonales a lo largo del mencionado tramo. Sin embargo, son pocas las personas que los utilizan, prefiriendo poner en riesgo sus vidas atravesando las dos vías por los espacios abiertos del muro de contención. Por otro lado, es de señalarse que el tramo carretero que se encuentra en reparación en su última etapa, Villahermosa Frontera,
a la altura de la ranchería del Espino, es necesario se realice la nivelación requerida por las normas del ramo, ya que en la curva muchos conductores han estado a punto de salirse de la carretera al estar demasiado plana la vía federal en reparación. En virtud de lo anterior, me permito proponer se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal, tanto a nivel Secretaría como su director general en el Estado, como responsable del mantenimiento y conservación de las vías federales y puentes, para que en su ámbito de competencia y atribuciones realicen las acciones necesarias para que reparen los muros que dividen los carriles mencionados, así como para que realicen la nivelación requerida por las normas del ramo en los respectivos tramos, ya que con ello se reduciría el número de accidentes y la pérdida de vidas humanas. Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 28, segundo párrafo, 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y el artículo 31, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal, así como al director general del Centro SCT Tabasco, para que en el ámbito de su competencia y atribuciones realicen las acciones necesarias para que se proceda a la reparación de los muros que se encuentran destrozados y en malas condiciones en el tramo Villahermosa-Macultepec. De igual manera, para que se recojan los muros tendidos sobre la vía pública, se coloque la malla respectiva de protección, así como para que se proceda a la nivelación respectiva del tramo carretero Villahermosa Frontera a la altura de la ranchería El Espino, municipio de Centro Tabasco. Transitorio. Artículo único. Se instruye al oficial mayor del Honorable Congreso del Estado a que realice los trámites necesarios para hacer llegar el presente punto de acuerdo a su destinatario para su conocimiento y trámite correspondiente. Señor Presidente, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se consulte a la Asamblea para que esta propuesta se califique como urgente para dispensar su envío para análisis a la comisión respectiva y por ende se vote su aprobación en esta sesión. Es cuanto, diputado. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo y se dispense el requisito de turnarla a comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse con carácter de urgente la propuesta del punto de acuerdo presentada por el diputado Óscar Castillo Moa. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Óscar Castillo Moa sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad de votos. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación, por lo que solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo
a la consideración de esa soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Óscar Castillo Moa ha sido aprobada por unanimidad. Diputado presidente. Gracias, diputado. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal, así como al director general del Centro SCT Tabasco, para que en su ámbito de competencia y atribuciones realicen las acciones necesarias para que se proceda a la reparación de los muros que se encuentran destrozados y en malas condiciones en el tramo Villahermosa-Macultepec. De igual manera, para que recojan los muros tendidos sobre la vía pública, se coloque la malla respectiva de protección, así como para que se proceda a la nivelación respectiva del tramo carretero Villahermosa, frontera a la altura de la ranchería El Espino, municipio de Centro Tabasco. Se instruye al oficial mayor del H Congreso del Estado para que realice los trámites necesarios para hacer llegar el presente punto de acuerdo a su destinatario para su conocimiento y trámite correspondiente. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por el que la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco se adhiere al punto de acuerdo emitido por la 6ª legislatura a la Asamblea del Distrito Federal, y en consecuencia se exhorta a los 500 diputados y 128 senadores integrantes del Congreso de la Unión, a los integrantes de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a los legisladores integrantes de los congresos locales de los 30 estados restantes, por conducto de sus respectivas mesas directivas, así como a los titulares de los órganos técnicos y administrativos de dichos poderes legislativos, para que los interesados de manera expresa y por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos ante la dependencia o entidad competente de sus respectivas entidades federativas, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de lectura del acuerdo presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la solicitud de dispensa a la lectura del acuerdo mencionado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la solicitud de dispensa a la lectura del dictamen en mención por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 92 de la Ley Orgánica y 90 también del Poder Legislativo, se procederá a la discusión del mismo en lo general y no particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública a consideración de esa soberanía sujeto a discusión.
En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen que ha señalado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, le informo que el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputado. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por el que la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado se adhiere al punto de acuerdo emitido por la 6ª legislatura a la Asamblea del Distrito Federal y en consecuencia se exhorta a los 500 diputados y 128 senadores integrantes del Congreso de la Unión, a los integrantes de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a los legisladores integrantes de los congresos locales de los 30 estados restantes por conducto de sus respectivas mesas directivas, así como a los titulares de los órganos técnicos y administrativos de dichos poderes legislativos, para que los interesados de manera expresa y o por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos ante la dependencia o entidad competente de sus respectivas entidades federativas. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor a realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Como siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario presente al Pleno para la determinación correspondiente respecto a un dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Salud Pública de esta 60ª legislatura. Dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Salud Pública de esta legislatura, siendo este el siguiente. 1. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública por la que se declara como no procedente la iniciativa de decreto por el que se expide la ley protectora de la dignidad del enfermo terminal para el Estado de Tabasco y se archiva el asunto como total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. En razón de lo anterior, previa a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del dictamen señalado en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general y en lo particular, procederemos a su votación, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido antes citado, en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Sí, gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputado. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo que ha sido sometido a la consideración de esa soberanía. En consecuencia, cúmplase con el artículo único transitorio y en su oportunidad archívense en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con el diputado secretario para concederle la palabra hasta por 15 minutos. Los generales, los ciudadanos diputados
José Dolores Espinosa May, Andrés Ceballos Ábalos y el diputado Luis Felipe Madrigal. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Dolores Espinosa May hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, medios de comunicación y público en general. En la actualidad, al hablar de seguridad, se habla en sentido de seguridad pública y social. En la participación de todos, no solo las autoridades, pues en primer término debemos tomar las precauciones necesarias a fin de no ser víctimas de la delincuencia y segundo punto, debemos de cuidarnos unos a otros, haciendo las denuncias, llamadas y lo que se considere necesario y prudente en auxilio de algún ilícito que veamos se está cometiendo, así como a nosotros nos gustaría que alguien nos apoye, de la misma manera debemos hacerlo nosotros. Menciono lo anterior, toda vez que estamos a pocos días de que termine el año 2012. Por tanto, se acerca el pago y cobro de prestaciones que los trabajadores tienen derecho por fin de año, como es el caso de aguinaldos, por lo que invito a todos los trabajadores que reciban estas prestaciones a ser prudentes al recibirlas, tales como no retirar dinero a través de cajeros automáticos por las noches o cajeros demasiado aislados del resto de la integración de la ciudad. Además, considero oportuno hacer un atento recordatorio a nuestras autoridades en materia de seguridad pública, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a las direcciones de seguridad pública de los municipios, para reforzar la seguridad y vigilancia en diferentes puntos de los municipios, sobre todo en bancos, pagadurías y tiendas departamentales. De igual forma, atiendo a la petición de mi amigo Rafael Aguilar Romero, dirigente de la Unión de Taxis Amarillos del Centro, solicito de manera respetuosa para que se lleve a cabo revisiones a pasajeros y conductores de los taxis referidos en las principales entradas y salidas de la ciudad, a fin de evitar que los mismos sean utilizados o amenazados por delincuentes para cometer ilícitos. Revisión que solicito se extienda a todo el servicio público y así garantizar la integridad tanto de conductores como de pasajeros. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, público presente, representantes de medios, pueblo de Tabasco. Mañana, sábado 10 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El tema central en esta ocasión, la ciencia para la sostenibilidad global, interconectividad, colaboración, transformación. Este significativo acontecimiento, compañeras y compañeros diputados, nos debe plantear la necesidad de darle a la ciencia y a los científicos en el estado de Tabasco y en el mundo entero el papel y rol que les corresponde jugar hoy y rumbo al futuro, ya que de sus resultados podemos construir juntos una sociedad sostenible, es decir, que atienda las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras. De ahí la importancia de que todos los tabasqueños, hombres y mujeres,
niñas y niños, sin distingo alguno, estén debidamente informados, participen y se comprometan con la ciencia para la paz y el desarrollo. El Día Mundial de Referencia debe brindar la oportunidad para mostrar al público en general y en el caso particular en Tabasco, cómo la ciencia influye en la vida de los pueblos. El futuro de la ciencia depende del empeño científico, de la actitud y la comprensión pública y también de la instrucción científica que debe impartir desde los primeros grados de enseñanza pública y privada de la entidad. Aquí quiero hacer un paréntesis para señalarles que nuestra máxima casa de estudios del país, la UNAM, genera más del 50% de la investigación en nuestro país. Esperamos que la FAP, nuestra máxima casa de estudios en la entidad, también vaya creciendo y desarrollándose en este y en otros temas y alcance niveles a nivel nacional e internacional. La UNAM ocupa el lugar número 100 en el mundo. Las primeras 10 mejores universidades del mundo se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, y volviendo al tema, la ciencia y la tecnología están íntimamente vinculados con la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y social, el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el combate a la erradicación de la pobreza y el afianzamiento de la seguridad humana. Por tal motivo, y dado tan trascendental evento, hago un respetuoso llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales en la entidad, al pueblo de Tabasco, para que se pronuncien y pugnen en apoyar el desarrollo de las ciencias a favor del desarrollo y la paz, para forjar juntos un porvenir que todos queremos. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Felipe Madrigal Laza por 15 minutos. Gracias, compañero presidente, mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, público asistente y medios de comunicación. Hago uso de la palabra para hacer una reflexión y un análisis con ustedes acerca de algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo en nuestro estado, que nadie le ha puesto mayor atención y que creo que es necesario analizarlo. Se encuentran aquí presentes dirigentes de 22 comunidades de Cárdenas y Huimanguillo, 5 poblados de Cárdenas y el resto de Huimanguillo, porque como siempre indefensos entre la espada y la pared ante las actividades que desarrolla Petróleos Mexicanos y sus auxiliares como Comesa, que anteriormente eran compañías sismológicas privadas y que ahora prácticamente dependen del propio gobierno federal, en el caso de la Comesa. ¿Qué les parece que alguien llegue a su casa, a la casa de ustedes, a su terreno, y de repente ustedes se enteran porque encuentran un montón de cables allí y porque hicieron una brecha donde les tiraron todo y encuentran unos papelitos rojos y otros azules y empiezan a escuchar detonaciones por todos lados? ¿Les gustaría que alguien de ustedes, de su casa, de su pertenencia, llegaran así? Estoy segurísimo que no, pues a nadie nos gusta. Es cierto que el subsuelo es propiedad de la nación, pero para cesar al subsuelo
tienen que pasar por el suelo, y esos son propiedad de todos los mexicanos. Ante la desesperación de la gente, que ya no haya a dónde ocurrir, a dónde ir, a dónde denunciar lo que está pasando, pues muchos van y le hacen algún bloqueo a estas compañías, como en el caso que les voy a narrar. En el poblado C26, las 22 comunidades se pusieron de acuerdo, bloquearon las instalaciones de Comesa porque ante la negativa de reconocerle los daños, sobre todo en bretaduras de casas. Ya este problema es añejo en el país. Llegó el momento en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le envió una recomendación a Pemex para que pusiera orden en este. Esto llevó a que Pemex en el 2005 hiciera la norma oficial mexicana en relación con las exploraciones sismológicas, y donde uno de los principales mandatos de la norma es firmar un convenio de servidumbre de paso con cada uno de los afectados por las exploraciones sismológicas. Además, en ese convenio tiene que rezar donde van a inspeccionar la infraestructura que hay en casa de ganado, etcétera, para que conste, y tienen que haber 6 gentes que dé fe en cada una de las comunidades. Ahí está involucrado el gobierno del estado, Sernapan, Pemex, supuestamente la comunidad, el propietario y otra gente. ¿Sabes qué hacen esto? Van a llevarlo con el propietario cuando no está nada más que le firme la esposa o la suegra o de que ya recibieron y que firmaran ahí porque ya ellos ya hicieron la inspección. Mentira. ¿Qué pasa? Lo característico en esto se encuentra, bueno, anteriormente lo que utilizan es el Código de Procedimientos Penales Federal, y como es una dependencia federal, de repente se encuentran los líderes de las comunidades con que la PGR acostumbran mandar antes Pemex a notarios públicos para que den fe, le tomen fotos, etcétera, etcétera, y inmediatamente son citados al Ministerio Público Federal, donde allí pues tienen que hacerse acompañar de abogados y todo, porque o los detienen realmente o la gente tiene el temor de ser detenido. Ahora nos encontramos con un oficio de hoy a 22 líderes de esas comunidades que la Procuraduría General de Justicia del Estado los está citando para que se presenten a la Dirección de Averiguaciones Previas a aclarar cuestiones relacionadas con una averiguación previa en contra de todos ellos. Yo quiero hacerle aquí un respetuoso llamado a quien representa la política interna del Estado, al secretario general de Gobierno, Rafael González Lastra, para que convoque a Pemex y a Sernapan y junto con ellos se entere bien de cuál es la problemática de estas comunidades y de otras mucho. Por lo pronto, llegó a la conclusión de que en las comunidades de Huimanguillo y Cárdenas, Comesa no volverá a entrar sin previo permiso de los dueños. Creo que esto no va a ser un delito ni motivo de persecuciones para los dueños de los terrenos. Y que no, por favor, el señor secretario de Gobierno, que no lo engañen. Pemex envía, como pasó en una reunión hace algunos días donde estuvo presente el propio secretario de Gobierno previo a la reunión que sostenía con Sernapan y Pemex, los de Pemex ni siquiera tienen
el nivel para resolver nada. Ellos nada más llegan a escuchar, no tienen capacidad de resolución de nada. Sin embargo, le llegan a decir al secretario de Gobierno que el diputado Luis Felipe Madrigal le echó a perder toda la reunión porque ya estaba listo para firmarse esto, cosa que es totalmente falsa. Por eso le pedimos aquí que nos dé la oportunidad de una audiencia con los líderes de las comunidades y que convoque a Pemex para que se haga un estudio y que por lo pronto, como hizo la compañera líder de aquí de la Cámara, nuestra compañera Marcela, la vez pasada intervino para suspender las órdenes de aprehensión. Pero bueno, nosotros entendemos que ella tiene un montón de responsabilidades que le absorben totalmente el tiempo. Yo ya estuve aquí, en el lugar de ella, y les puedo garantizar que la comprendemos perfectamente y que todas estas comunidades le agradecen su intervención. Pero ahora le pedimos de nuevo que o interviene con el procurador o nos logra una audiencia con el procurador y otra con el secretario de Gobierno. ¿Es cuánto, diputado presidente? Solo para concluir, decirle que el compañero diputado Miguel Ángel Moreno Piñera está en la mejor disposición de sumarse a la lucha de ustedes e invito al diputado Armando Beltrán Tenorio y al diputado Fernando Valenzuela Pernas a que se sumen a la defensa de los derechos, que me parece una causa muy justa. Gracias. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Y para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:26 del día 9 de noviembre del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 10 horas del día domingo 11 de noviembre del presente año, con carácter de solemne, para la entrega del 6º informe del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.